Buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer el video, te voy a contar, mira, he anotado todo lo que he vivido en el primer día de ayuno. ¿Por qué hago este ayuno? Porque hay cosas que tienen que desaparecer de mi vida. Esas cosas que tienen que desaparecer de mi vida, como ya dije, en la Biblia aparece en Mateo, no me acuerdo exactamente el versículo y el capítulo, pero Jesús dice que hay demonios que se van con ayuno y oración. Y así fue mi día ayer. Y el Espíritu Santo me había mandado que sea los días jueves. Entonces los días jueves yo hago ayuno de teléfono completamente y de comida. O sea, no como nada y no hago nada en el teléfono, ni siquiera WhatsApp. Bueno, como no quería usar el teléfono ni para poner la alarma, le pedí al Espíritu Santo que me levante y me desperté 10 minutos antes de que suene la alarma para ir a trabajar. La verdad que el día laboral había estado en presencia, o sea, estuve muy presente, muy consciente, haciendo cada cosa, tenía energía. Eh, la verdad el tiempo ahí se me pasó lento, se me ha hecho algo eterno porque bueno, no tenía el teléfono para distraerme y también porque había menos laburo que siempre, ¿no? Bueno, cuando volví acá tuve tiempo de hacer limpieza profunda de pisos. eh, Estaba sucio porque las gatas, bueno, se habían mojado las patas, habían hecho un enchastre en el piso, entonces lo limpié. Y bueno, resulta que yo estos días venía teniendo conflictos con el piso de arriba. Y no venían a arreglármelo, a darle una solución, porque se me llovía. O sea, no arreglan arriba y como no arreglan arriba se me llueve a mí. Entonces yo la noche anterior, o sea el miércoles, había estado pensando en eso y le dije, Dios, te lo entrego. O sea, te entrego el tema del techo, te entrego el tema del arreglo, te entrego que se llueva, te entrego que se rompa, te entrego todo, porque la verdad estoy cansada. Entonces que se haga tu voluntad, ¿sí? Que se haga tu voluntad. Y bueno, resulta que ayer dormí siesta, había puesto la alarma también, pero me levanté antes de la alarma, ¿por qué? Por un ruido, por una gotera. Voy a ver y se me estaba lloviendo la cocina. O sea, todo esto atrás que ven ahí, todo eso se llovía. Una olla entera de agua se llovió. Encima caía por el termo, por acá, y me lo apagó. Entonces, claro, yo indignada, emputadísima, porque recién terminaba de limpiar el piso, todo el piso, y ahora tenía que trapear de nuevo, sacar el agua de nuevo. Encima se me había mojado la sal, se me había mojado las cosas que tenía sobre la bacha, o sea, no, un desastre. Empingadísima. Eh, entonces, en ese enojo yo le pedí a Dios, bueno, Dios, mostrame, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué estoy viviendo esto? O sea, si yo soy buena, ¿por qué estoy viviendo esto, no? Pero no es así, eso sería un amor transaccional. Creer que porque sos buena y porque no cagas a nadie o porque haces las cosas bien y porque lees la Biblia te va a ir bien. No, en la vida y siguiendo a Dios, o sea, te van a pasar cosas que no te gusten, van a pasar cosas feas, van a pasar cosas. Eh, entonces al principio yo estaba como muy enojada y después decía, bueno Dios, o sea, ¿por qué estoy viviendo esto? Está bien, vos querés que yo aprenda algo, vos querés que yo me fortifique, vos querés que yo fortalezca mi mente, mi espíritu, mi cristianismo, mi fe. ¿Qué onda? ¿Qué crees que haga con esto? Porque la verdad tenía muchísimo enojo. Y también pedía justicia, o sea, que Dios le ablande el corazón a ese hombre para que ese hombre pueda arreglar el techo de arriba y yo ya no tenga problemas. Le dije, Dios, mi voluntad es que vos ablande su corazón y él lo arregle, pero si tu voluntad es endurecerle el corazón y que por detrás de ese endurecimiento de su corazón pase algo más y yo reciba la justicia divina, bueno, lo acepto, pero hacémelo saber. Entonces, pedí una señal. Y bueno, abrí la Biblia en Juan 11, no me acuerdo el versículo, pero era Juan 11, y decía una frase, yo soy la resurrección y la vida. Eh, Quien crea en mí, aunque muera, vivirá, y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre.
Eso decía el versículo. Y la explicación, porque mi Biblia tiene una explicación, decía, ¿qué dice? Es la historia de Lázaro. Cuando Lázaro muere, Jesús lo resucita. Acá hay una descripción que dice, Marta expresa sus dudas hasta último momento, pero Jesús le anuncia que la fe tiene como premio ver la gloria de Dios, el experimentar personalmente cómo Dios ayuda y salva. Esa era una de las explicaciones de los versículos que vi. Y yo estaba siendo Marta, hasta el último momento estaba dudando del poder de Dios, porque le estaba diciendo, Dios, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿qué onda con esto? Estaba enojadísima, estaba pensando incluso, bueno, debe ser que Dios no existe, no sé, por eso me pasa esto. Entonces dice, Marta expresa sus dudas hasta el último momento. Pero Jesús le dice que la fe tiene como premio ver la gloria de Dios, el experimentar personalmente cómo Dios ayuda y salva. Entonces, si yo tengo fe, voy a poder ver la gloria de Dios en el techo, en mi cocina, en mi departamento, cómo Él me ayuda y cómo me salva, pero tengo que tener fe. Ahora, si yo me dejo llevar por los pensamientos de, este hombre es un hijo de 1000, no me va a arreglar el techo, bla, 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 y eso no es tener fe. Y con respecto al versículo de la muerte de Lázaro, de la muerte y la resurrección, dice, esta enfermedad no ha de terminar en la muerte. Es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Entonces, la muerte de Lázaro sirve para que a partir de ahí Jesús pueda resucitarlo y por tras de ese milagro de resurrección a una persona, los discípulos y la gente crean en él. Entonces, por eso sirve para gloria de Dios y para gloria de su Hijo. Entonces, bien, muchas veces Dios permite cosas para que en los milagros, en la solución, en la ayuda, vos puedas fortalecer tu fe. Entonces, claramente esta situación del techo, que yo venía enojada, que no lo arregla, bla, 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 es para mí, para que yo fortalezca mi fe, y cuando Dios obre, cuando yo reciba la justicia, se vea como se vea, yo pueda confiar más en Dios, creer más en Dios, y a partir de mi testimonio, que los demás también crean. ¿Sí? Bueno, otra cosa que pasó es que me dediqué el tiempo a Dios. Leí muchísimo y también pinté un cuadro que ya te muestro. Mira, ya lo traigo. Bueno, este cuadro es de arte bizantino, ¿sí? La verdad es que intenté copiarlo, pero no me sale, yo no soy muy buena dibujando, soy más buena pintando. Entonces intenté dibujarlo y no me salía. Ese cuadro es para mi papá. Ese cuadro es Jesús como buen pastor. Tienen la cabrita ahí. Es la historia de Jesús cuando va a buscar las ovejas, que deja las 99 que están bien y va a buscar la oveja perdida, porque él no quiere que se le pierda ninguna oveja. Entonces, como no me salía a dibujarlo, dije, bueno, Dios, si vos crees que yo explote mis dones, dame la capacidad de dibujar, y si no, dame los recursos para que vaya a calcarlo, imprimirlo, etc. Bueno, la cosa es que intenté un montón de veces dibujarlo, no me salía, y dije, listo, me voy a imprimirlo para calcarlo, y la cantidad de plata que llevé es la cantidad de plata que me salió todo. La impresión, el calco, una fotocopia de otra cosa. Y bueno, entonces empecé a pintarlo. Empecé y desde las 5 de la tarde más o menos, como hasta las 9 de la noche estuve pintando. Y acá lo curioso es que yo rezaba mientras pintaba. Rezaba por la persona que lo va a recibir, por cada una de las personas que lo vean, por mí, para las personas que viven en la casa donde va a estar ese cuadro. También cuando ya no quería rezar, puse de fondo un jazz en inglés, dos jazz, uno que tenían salmos y otro que tenían los proverbios cantados. Y por ejemplo, ya era de noche, ya era tarde, yo quería seguir pintando, porque la verdad me parece un honor estar pintándolo a Jesús, es algo muy loco.
pero recibí la orden del Espíritu Santo como de no te distraigas con la pintura. O sea, no, está bien, podés pintar, pero no distraerme, ¿no? No usarlo como una distracción, sino pintar conscientemente. Me dijo oración y lectura. Bueno, así que me puse a leer el librito que está detrás de mi teléfono, que se llama El Evangelio Meditado, que te da un versículo del Evangelio, una reflexión y una invitación a vivir de cierta forma, ¿no? Hace días que no lo leía, yo estaba haciendo videos de YouTube con respecto a ese libro. Entonces cuando abro el Evangelio del día que me tocaba, me cachetea. O sea, de ayer jueves, me cachetea mucho. Porque la frase decía... A ver. La frase del día de ayer era, o sea, el aprendizaje que me quedó era: Dios te da el poder de hablar de Él y por Él, para Él y a través de Él. Entonces es como, si vos hablas para Dios, no podés usar palabras malsonantes, soeces, malas palabras. Yo soy muy de las malas palabras. Entonces es como que acá es un desafío para mí misma el hablarte como hablo yo, pero sin salir de ahí, pero sin decir malas palabras. Es un gran desafío. Entonces me puse a leer todos los días anteriores que no había leído y, por ejemplo, te digo los aprendizajes, lo que saqué de cada texto, o sea, qué es lo que me quedó, cuál era el mensaje que yo necesitaba aprender e integrar a partir de esto. El primero es llevar paz, tener paz, porque cuando Jesús resucita se le aparece a los discípulos y les dice: la paz esté con ustedes, la paz sea contigo. Entonces, si yo quiero llevar paz a algún lugar, primero tengo que yo tener paz, y esa paz la cultivo con Dios, se la pido a Dios, la recibo de Dios, ¿no? El segundo día, dice: hacer las cosas para Dios y con Dios, dejar de confiar en mis propias fuerzas. Bueno, yo paralelamente a la cafetería donde trabajo vendo sándwiches de fiambre y nada, el día de ayer, por ejemplo, temprano sentía que tenía que hacer fuerza para vender, o sea, como que tenía que convencer, vendí poco. Entonces ese mensaje me llegó para decir, o sea, no necesitas usar tu fuerza, tu razón y tu conciencia para vender. Necesitas entregárselo a Dios, vender para Dios y por Dios. Entonces empecé a hoy le pregunté a Dios: bueno, Dios, ¿de qué forma vendo los sándwiches? ¿A quién querés que le venda? ¿De qué forma te honro vendiéndolos? ¿Qué tengo que hacer mientras los hago? ¿Querés que rece mientras los hago? ¿Querés que los bendiga los sándwiches? ¿Querés que le diga algo a las personas cuando se lo entregue? Y es entregarle la venta de los sándwiches a Él, porque Él tiene el control. Y en vez de yo querer vender millones y llenarme de plata, decir: che, bueno, a ver, ¿de qué forma lo honro a Dios a través de esto? ¿Cómo es vender por y para Dios y con Dios, ¿no? El tercero es creer en la resurrección de Cristo y dar la noticia en testimonio propio. Yo no puedo hablar de Jesús si yo no creo en Jesús. Entonces el primer paso es creer en la resurrección de Jesús, creer en el Hijo de Dios, creer que es resucitado. Por eso Jesús se le aparece 3 veces a los discípulos, porque no creían. Pero Dios permite que ellos, Dios permite que primeramente no crean para que finalmente terminen creyendo y lo vean de carne y hueso. Entonces las personas creen no solo cuando uno enseña, sino cuando da testimonio. Por eso yo estoy dando el testimonio acá de Dios en mi día de ayuno, en mi día de Dios. El cuarto dice: no es suficiente vivir, hay que vivir en gracia desde el Espíritu. Claro, no es suficiente vivir, o sea, no es suficiente vivir desde la carne, comer, dormir, ir al baño, tener relaciones, jugar, o sea, también es importante vivir desde la gracia del Espíritu, que la gracia del Espíritu te da la fe, la esperanza, ¿qué dice acá?
la caridad, la misericordia. Hay una frase que dice: no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Curiosamente ayer, que no comí nada, no me dio hambre en ningún momento. ¿Por qué? Porque estaba en presencia de Dios. O sea, pinté a Jesús, leí la palabra, escuché salmos y proverbios, leí la Biblia, fui a pegar cartelitos. O sea, todo mi día giraba en torno a Dios. No me dio hambre. Y con esto no quiero decir que no comas y que no necesitas la comida, pero algo tan necesario como es la comida, tan importante, que vos decís, bueno, la comida es lo que me da energía. No, ni la comida, ni el mate, ni el café, ni una pareja, ni el sexo, ni el teléfono, ni un azúcar, nada te va a dar la vida y la energía como te la da Dios. Yo ayer, que no consumí absolutamente nada, tenía muchísima energía, dormí creo que media hora. Ay, estos gatos que hacen quilombo. Salí. Entonces Dios, el que te da la vida, el que te da la energía, el que te da la paz, el que te da el dinero, el que te da todo. No busques afuera, no sigas buscando en la carne, en lo del mundo. Busca a Dios, busca la vida en el Espíritu. El quinto mensaje es creer en la palabra, guardarla, practicarla, y así tendremos vida eterna. Jesús siempre dice que la palabra es la vida, o sea, la palabra de Dios te da vida, y lo corroboro. Ayer, leyendo y viviendo, estando en la palabra de Dios, sentí más vida, aún a pesar del momento de mierda, de enojo que había pasado. Bueno, dije mierda, con lo del techo, me sentía viva, no me enojé tanto como en otros momentos. Y la cosa es no solo leerla, sino practicarla, vivirla, coherencia. En el día 6, así como Dios nos amó y nos entregó su Hijo para salvarnos, nosotros por amor debemos entregarnos a Él con totalidad. Obrar de buena manera, no mostrar buenas obras por vanidad, sino para testimonio y para las personas acerquen a Dios. Después sigo haciendo el video.